Conrado Storani, referente del radicalismo riocuartense, de una familia con prosapia radical y un hombre que, por lo menos desde que yo vivo en la ciudad de Río Cuarto, en cada proceso electoral ha estado preocupado porque el radicalismo no abandone sus propios principios, convicciones, en el acuerdo o en el disenso. Esa es otra discusión, pero defendiendo la esencia del radicalismo. ¿Cómo le va, Conrado? Bienvenido. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto de estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, en esa pelea que ha estado durante décadas, sí. ¿Perdió más de lo que ganó? Viendo cómo está hoy el radicalismo. Bueno, yo la fotografía hay que tomarla como una película, no como la instantánea de hoy, ¿no es cierto? Creo que hemos tenido buenos momentos, hemos tenido malos momentos. Yo cuando empecé mi militancia hace muchos años, cuando estaba estudiando en Córdoba, bueno, ahí éramos también un sector minoritario dentro de la República Argentina. Había una hegemonía prácticamente del peronismo y por supuesto las permanentes interrupciones institucionales de los golpes de Estado. Nosotros tuvimos la suerte, yo por lo menos, de transitar en la etapa que ya estaba en la universidad cuando fue la postrimería del gobierno de Ilia, un gobierno a mi juicio ejemplar por muchas cosas, inclusive por lo moral, tan discutido. Bueno, lo moral, la personalidad de Ilia, una personalidad que tendría que ser estudiada. Bueno, la cuestión es que... Lo cita poco a Ilia el radicalismo hoy. Bueno, yo siempre lo cito. Sí, yo siempre lo cito, sí. A Ilia, los ejemplos de la generación de esa época, casi todos fueron gente de una probidad republicana importantísima, y además de eso, gobiernos realmente que fueron progresistas, aunque por ahí, como dice usted, hay una intencionalidad de no citarlo, porque bueno, no encajaba en algunos intereses que estaban en ese país, no nos olvidemos. Bueno, pero para ser concreto, en esa época yo inicio. Y evidentemente hubo, bueno, muchas frustraciones. Fue el golpe contra Ilia, una dictadura, la de Onganía, que intentó realizar experiencias corporativas, inclusive, especialmente en la provincia de Córdoba. A nosotros nos tocó enfrentar eso, por eso el cordobazo, por eso lo que después se llamó el viborazo, que fue posterior a eso, porque a veces no se tiene memoria de eso. Se intentó instaurar un sistema corporativo a través de consejos asesores que suplantaban al poder legislativo. Eso fue, sí, fue así. Hoy andan con ganas de eso, bueno, ¿no? Ni más ni menos. Siempre se repite, hay una recurrencia de eso, de los sectores de ultraderecha. Esto estaba basado en ideas franquistas que tenía escrito un autor, un ideólogo del franquismo, que era Jaime María de Mayé, y el libro se llamaba El comunitarismo, y ese era el libro de cabecera de Onganía y de muchos de estos personajes de aquel entonces, que creían que no tenía que haber democracia en lo que se conoce como republicana, sino era una democracia distinta, corporativa, o sea, la representación de las corporaciones, de los sectores de la empresa, supuestamente del trabajo. Por eso que también ahí ingresó un sector importante de sindicalistas, que se llama el sector participacionista, que encabezaba, como ustedes saben, Bandor y todo su grupo, que trajo un cisma dentro del peronismo. Por supuesto, hubo una resistencia también heroica en aquel entonces, y reivindico a Raimundo Ongaro, que era el de la CGT de los argentinos. Nosotros trabajamos mucho con él, y sobre todo, por supuesto, con toda la gente de Luz y Fuerza, ¿no es cierto? Bueno, que todos sabemos, con todos los próceres que tuvo de aquel entonces. Nosotros no tenemos, o sea, esa fue una historia donde nos hizo además aprender que las grietas, que es el nombre que se le pone ahora, nosotros antes le decíamos la división popular, siempre hace de que luego se cuele
por intermedio de eso, o los golpes de Estado o los sectores más conservadores de la sociedad, que sacan partido de esa división. Yo creo que por no brevar en esa historia, Conrado, estamos en este momento. ¿Cómo lo caracteriza usted? Vamos, yo creo que no hay micro, no hay ciudad si no se analiza lo nacional, ¿no? Sí, que hay un contexto nacional hoy que es determinante como nunca, no es neutral. No. Hay que tener un claro posicionamiento respecto de lo que está pasando con el país. Sí, yo, si bien creo que está bien, son ámbitos distintos, pero no hay duda de que nadie puede mirar distraídamente lo que sucede a nivel ni nacional ni provincial. Concretamente creo que en este momento se vive un intento similar al de aquel entonces, de una concentración de poder en un ejecutivo fuerte. De nuevo, la grieta ha sido parte de lo que ha fomentado la posibilidad de que hubiera un hartazgo social, inclusive de esta grieta, y esta vez entrar en vez de un golpe de Estado legitimado por la sociedad. Y esto es lo más difícil aún. ¿Usted cree que acá estamos en el límite de la democracia y no democracia en la Argentina? Yo estoy preocupado por ese tema. No diría que estamos en un límite, porque creo que yo siempre he creído que la sociedad argentina tiene todos estos vaivenes, pero luego recupera el rumbo. Sí, tiene lo que se llama psicológico resiliencia, ¿no? Sí, sí. Pero no sin costo, Conrado. No, por supuesto. El costo de esto es, por supuesto, los sectores excluidos. Estos proyectos, como el que se está implementando ahora, económico, social, incluye una inclusión muy pequeña. El famoso tema de ver cómo la sociedad democrática acá ¿Cree usted que haya sectores del radicalismo que son anuentes, conniventes o con esto, no? Bueno, nosotros tenemos evidentemente un gran debate interno, y yo estoy claramente plantado en los sectores que tenemos que conversar. Sin duda que también soy, por supuesto, democrático, y sé cuál es el papel en que nos puso la sociedad. Tampoco estamos para obstaculizar. Esto que quede claro, el gobierno tendrá que tener su posibilidad de realizar su programa, aunque nosotros tenemos que señalar ante la sociedad las consecuencias de ese programa. ¿El partido que se le vote leyes? No. El papel de un bloque de la oposición es plantear la alternativa a lo que presente el oficialismo, y obviamente se puede acompañar algunas cosas, pero generalmente no se acompaña. Este es lo esencial del sistema parlamentario en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Lo que sí no tenemos nosotros, que esto lo señalo como un error, un debe, no tenemos la propuesta alternativa. Pues todavía ¿El radicalismo lo dice usted? Sí, yo digo toda la oposición. Ajá, toda la oposición. O sea, no hay un proyecto alternativo, salvo las denuncias de cuestiones concretas de corrupción, de cuestiones concretas de fuerte contenido excluyente de sectores sociales, pero si no, son cosas puntuales. No hay un proyecto global de país alternativo. A esto es lo que me refiero, que es lo que me parece. ¿Por eso irrumpe, usted cree, Milei? Claro. Sí, Milei vino con una cuestión que tampoco, vamos a ser claros, no la entendía nadie, porque era todo un proyecto hablando de que liberar todo era una forma de tener la posibilidad de que se resolvían todos los problemas del país, le hace la inflación, le hace la recesión y demás. Lo que están provocando es efectivamente un intento de reducir la inflación, pero de provocar una hiperrecesión que tiene consecuencias gravísimas, porque eso está consecuentemente la que más va a sufrir va a ser la clase media. Va a ver usted, la clase media, porque advirtió Elisa Carrió, están advirtiendo todo, ¿no? Hasta el propio ministro de Economía que está castigando a las prepagas. Las prepagas están castigando a la clase media. Declaró la guerra a la clase media. Bueno, pero porque vos le diste las armas. Sí, él liberó la forma de ajustar los precios, los
las prepagas dicen de que estaban atrasadas, sí, porque tenían pisado los precios, y han reajustado desde diciembre ahora creo que el 168%, si no me equivoco, sus servicios, la tarifa por sus servicios, y eso es prácticamente imposible de pagar a muchos sectores de la clase media. Ahora, Conrado, ya nos metemos en el tema local. Sí. Cuando usted lo ve a Petri manejando defensa, sí, usted conoce el tema de defensa, sí, ¿responde al ideario radical? No, es más, ahí le diría que a raíz de esa circunstancia y de algunas cuestiones, medidas que están tomando en ese ministerio, se ha pedido una situación de estudio de cómo es la situación de él con el radicalismo, que está planteado en la Convención Nacional de la UCR, que es la que tiene que tomar medidas. ¿De expulsarlo, dice usted? Hay que tratar el tema y después se verá cuál es. ¿Qué medida se toma? Se toma, pero hay pedidos concretos que ya están en curso a nivel nacional. Porque yo le escucho decir a Petri cosas que el radicalismo nunca dijo, ligada con bueno, nosotros el vinimos rol de las Fuerzas Armadas. Pero escúcheme, yo soy coautor de las leyes de defensa nacional, sí, y de seguridad interior, y yo seguía estrictamente lo que eran las teorías en este aspecto de la Unión Cívica Radical, que eran las teorías opuestas a la doctrina de la seguridad nacional, que fueron las que trajeron un genocidio, no en Argentina, en toda Latinoamérica. Sí. A raíz de eso lo implementó la potencia hegemónica del área de aquel entonces, en el esquema bipolar del reparto de poder del mundo, lo que se denominó la Guerra Fría, y trajo como consecuencia la prohibición de la disidencia en cada área. Se repartieron con los otros, con los soviéticos por supuesto, los otros pusieron la teoría de la soberanía limitada, invadieron Hungría, Polonia, Checoslovaquia, y acá dictaduras militares en Chile, en Argentina, en Paraguay había un pseudo partido que gobernaba, Stroessner, todos sabemos que era un gobierno dictatorial de derecha, en Brasil, o sea, no hubo Uruguay, todos los países latinoamericanos que conocemos terminaron con dictaduras de derecha, por supuesto, que se protegían determinados tipos de intereses, no solo económicos, sino, entre comillas, lo que se denominaba el modo de vida occidental y cristiano. Sí, claro. Sí, que es la interpretación que siempre hace la potencia. Bueno, ahora se da una situación diferente, porque hasta la propia potencia hegemónica del área le está diciendo, guarda con este ajuste, el Fondo Monetario les ha advertido en estos días que se le fue la mano. Exacto. Pero ayer lo escuchaba al economista Miguel Ángel Broda, que ha sido promotor de las ideas liberales, capitalistas, conservadoras, diciendo, no, esto no es lo que el país necesita. ¿No? Hay, para finalizar, ¿qué cree que anida en la postura no solo antipolítica de Milei, sino antiestado? El presidente de un país dice que el Estado es criminal, que es el principal referente del Estado, ¿no? Es como si, no sé, Don Corleone dijera, la mafia está mal, ¿no? Somos unos criminales. Y bueno, yo creo que primero hay un gran desconocimiento de lo que es el Estado. Deliberadamente, además, se le ha hecho muy mala publicidad al Estado en los últimos tiempos. Y hay que decir la verdad, también es cierto que hubo excesos en el manejo de determinados resortes del Estado que provocaron un hartazgo público en determinadas circunstancias puntuales. Sí, pero si uno tiene un problema en el tobillo, no se corta la pierna a la altura de... Por eso hay que corregir todo eso, no solo que corregir, es una obligación por lo menos la gente debe corregir todo ese tipo de situaciones. Que además, cualquier país moderno del mundo son un intermediario que tiene menos, es el único que puede equilibrar. ¿Profundiza la desigualdad? Exactamente, ese es el rol del Estado en un Estado moderno. A lo mejor el Estado no tiene que ir a poner, vamos a hablar claro, una fábrica de ladrillo bloque. En realidad eso sería promoción social que puede hacer el Estado a través de gente, pero no es el Estado el que tiene que hacerlo, sino los medios. El Estado tiene que estar en el
convocado radical para una charla que usted explique esto? Ahora, a fines de marzo, estuve dando una charla el mismo día que, sobre todo con la gente joven. Había mucha gente joven, que es la que milita tanto ya sea la universitaria, la Franja Morada, como la Juventud Radical, estuvieron presentes y bueno, tuvimos un hermoso ida y vuelta. Yo expliqué todas estas cosas, por supuesto. Qué bueno eso, que el partido... No, bueno, me pidieron, convoque. yo fui, yo estoy siempre a disposición en esas cosas, porque me parece que uno también tiene que ir volcando la experiencia. Yo quería dejar de decir algo más, porque también con este tema se está molestando mucho al oído de la gente, diciéndoles que como la Bush y demás dice que los militares son los únicos idóneos para combatir el narcotráfico. Eso no es así, porque la preparación, el equipamiento y el despliegue de eso es para otra función, que es la defensa nacional, que eso son hipótesis potencial de conflicto externo y el poder legítimamente constituido. O sea, el presidente de la República a través de su ministro de Defensa. Que hay algunas zonas grises, las hay, pero la misma ley de defensa, lo que se oculta acá. Pero porque quiero ser claro, o sea, y me hago cargo de lo que digo, no tienen idea de lo que no han leído, lo que ha sido los debates que se hicieron para poder dar la legislación. Petri no tiene idea de defensa. De defensa. Sabrá de otras cosas, por supuesto, pero de defensa es un hombre que supongo estará aprendiendo ahora. Antes de esto no lo he conocido nunca en la Unión Cívica Radical, ni en ningún otro ámbito que haya escrito o que haya participado de foros donde se tratan estos temas. Al margen de eso, no quiero decir que no puedan aprender, pueden aprender. Pero no es esa la ideología que tiene el radicalismo. Además, quiero dejar esto dicho. Los únicos países que implementaron la utilización de las Fuerzas Armadas para pelear contra los narcotraficantes fue en Colombia y fue en México. Y en los dos lados fracasaron. Está con nosotros Conrado Storani, el diputado nacional mandato vencido. Ya nos metemos en los temas locales. Alejo, le querías preguntar. Sí, Conrado, bueno, quería hablarle desde su como político también de juventud, fundador de agrupaciones políticas en la juventud. Recién mencionabas lo que fue este encuentro con jóvenes, bueno, que militan en la Franja Morada, en la juventud radical. Justamente preguntándote por eso, ¿cómo ves vos en una época donde se ataca constantemente a los jóvenes estudiantes o no estudiantes por su quizás quietud en estos momentos en donde la universidad recibe constantes ataques? Bueno, yo soy la división. Hay muchos como esos que mencioné y como otros que yo no tengo acceso a lo mejor, que tienen inquietudes y que quieren informarse para poder tener una facultad de juicio mejor para poder actuar. Para eso es la información. Si vamos a los hechos objetivos, históricamente, desde que nosotros volvimos a la democracia, las agrupaciones que han estado adscriptas a lo que es el ideario de la reforma universitaria de 1918 han sido mayoritarias en todas las en la mayoría, no en todas, en la mayoría de las universidades del país, y han salido airosas en épocas del radicalismo y en épocas también del justicialismo, o sea que es como si fuera un bastión donde se forma el pensamiento, es muy, digamos, apetecible para la gente joven que va a iniciarse en la vida universitaria y luego en la vida profesional. El vínculo de por qué a veces no se traduce en otras generaciones es algo que me parece un déficit que tenemos como partido. Pero esto que vos me preguntás, yo lo veo como positivo y además lo veo como eficaz. No solamente positivo, sino eficaz, porque si vos te pones a ver la Universidad de Córdoba, que es una universidad grande,
Hace poco hubo elecciones y a nivel de la Franja Morada, que sola le ganó a todos los otros grupos juntos, o sea que, y son universidades donde votan 130.000. Casi como pero acá después parece que encontraron el techo muy bajo en el partido, ¿no? Porque no lo dejan participar con esa idea. El partido está derechizado al extremo. Algunos sectores del partido sí y otros no. Porque si vos tomas lo de a nivel del comité los nacional, gobernadores y los que conducen el destino. Los gobernadores no es así, o sea, los gobernadores tienen los gobernadores como los intendentes. Tienen que acomodarse como puedan porque ellos dicen, y es comprensible, en algunas veces tenemos que gestionar. Entonces, sí, pero está bien, pero está bien, jamás hay que vender los principios. Vamos a hablar claro. Ese es el tema. Bueno, ¿no? El tema está en que hay en este momento también una especie de renovación en la Unión Cívica Radical que se va a ir vislumbrando de acá en adelante. ¿Por qué? Porque el resultado electoral del año pasado fue un shock también para nosotros. O sea, una alianza errónea al final. Imagínense lo grato que pudo haber sido para algunos de nosotros por una cuestión de disciplina partidaria tener que acompañar al final lo que quedó de la internación. Pero lo hemos hecho porque también es cierto, cuando uno milita en un partido tiene que saber aceptar las reglas de juego, y esto yo también en esto no soy de los outsiders de que creen que no me gustó el resultado, me voy afuera, me llevo la pelota y juego en otra cancha. No es así, porque si no es así no hay ningún sector colectivo, ya sea político o de otro, que pueda funcionar. Le traslado una consulta de oyente, sí. En realidad en nuestras redes sociales. Dice Anthony, en Brasil, en Río de Janeiro, sí, la lucha contra el narcotráfico, sí, en las favelas la llevó adelante el ejército con todo éxito. No solo México y Colombia son antecedentes. No, en Brasil no fue el ejército. Es como una gendarmería. Ajá. O sea, es una parte de las Fuerzas Armadas que son como policía, digamos. Está bien. O sea, ellos tienen una estructura distinta, pero no es la Fuerza Armada. O sea, es cierto lo que dice el señor, pero es la policía militar que está entrenada para eso. Pero no es el ejército, no es la armada, no es la fuerza aérea. A ver, las hipótesis potenciales de conflicto externo hacen de que la fuerza es un equipamiento especial. A ver, yo le digo, en Rosario, pongo el ejemplo concreto, que van primero a buscar dónde están los búnkers de los soldaditos de la droga, que además es un problema social también, que van a hacer un antes de que entren las tropas. O sea, es una cuestión de táctica, es distinto. Y estrategia ahí militar, tienen que estar las fuerzas de seguridad que son idóneas para eso, quiero destacarlo, tanto la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, me consta que son eficaces para eso. Lo que pasa es que hay que dotarla de los elementos necesarios para poder hacer la actuación como corresponde. Y además digo, las Fuerzas Armadas pueden hacer el apoyo logístico, por ejemplo, transporte, no va a tener... Eso está previsto en la propia ley de defensa. En la propia ley de defensa y en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior. He sido coautor, reitero, las dos. Y quiero finalmente decir lo siguiente. En México hay un dossier que yo lo ofrezco, que lo tengo en mi poder, que hicieron las Fuerzas Armadas y reconocieron el fracaso de la actuación. En México terminaron las Fuerzas Armadas penetradas por el narcotráfico, que tiene un alto poder corruptor. Y en Colombia, el remedio que la enfermedad. Exactamente, en Colombia pasó lo mismo. Por eso terminó siendo la guerrilla de izquierda y las fuerzas paramilitares financiadas por la droga a las que combatían. Esto no es para mi país. Conrado Storani está con nosotros en el Cara a Cara. ¿Lo llamó a Brile para decirle tenés que apoyarlo a Parodi, o el radicalismo va a ir con dos candidatos a intendente? No, el radicalismo no va a ir con dos candidatos. Yo apoyé a Gabriel Abril en la interna, es público y notorio eso, y nos tocó en esa disputa perder, como tantas otras veces, como verás he perdido muchas, y por supuesto yo acepto los resultados electorales y por cierto estoy sumado al equipo de Parodi para
continuar en la campaña. Estamos haciendo la campaña. Es más, estoy colaborando en algunos temas. Y con Abril he hablado un par de veces y él está en la misma sintonía. Pero no lo está diciendo públicamente, Conrado, eso. Porque hay. Mira, no es ir como candidato, no ir, digamos, pero también es protagonizar la campaña. No, bueno, pero yo te digo porque sí he hablado exactamente cómo piensa, y hasta ahora se especulaba mucho con que podía ser candidato de un sector político novedoso como es La Libertad Avanza, y eso no es así. Bueno, es el título del reportaje. El radicalismo no va a ir con 2 candidatos a intendente. Yo digo que no. Yo digo que no, y sería una cuestión grave, inclusive que así sucediera. Pero yo, es más, no solo que digo que no, sino que estoy casi seguro que no. ¿Por qué? Porque he conversado con todos los candidatos y sé que hay muchos puentes donde se están efectuando conversaciones, y en el radicalismo es así, estas cosas se van arreglando en la marcha y finalmente terminamos también tratando de Estados Unidos. En el radicalismo, que es otro partido importante y que es el que juega como socialista, también tiene sus problemas, pero tampoco me quedo con que están divididos. Esto te lo digo a vos acá y lo digo para todos, porque también sé que ellos siempre buscan la forma de conversar entre sí y terminar al final arreglando en una. ¿Usted cree que va a pasar eso? Tengo la intuición que puede pasar eso. No tengo datos concretos. No tiene datos concretos. Si así fuere, si el peronismo va dividido, ¿aumentan las acciones del radicalismo? Si es que como usted dice, unido. Si va unido, nosotros no tenemos que especular sobre los males de los otros. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, hacer que la propuesta que está haciendo Gonzalo llegue a todos los habitantes de la ciudad que están en condiciones de votar y que conozcan que él tiene un proyecto político de ciudad que además tiene, no solamente no es de un desarrollo estrictamente en lo político, sino en lo social, en lo económico. Es más, hemos estado hablando, yo he participado de numerosas reuniones donde se habla del programa, y he participado viendo, por ejemplo, cómo hay, desde preocupaciones del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, que está muy cuidado, donde ha habido lamentablemente en muchas administraciones, por eso no le he hecho culpa solamente a esta, un abandono de la legislación que tendría que haber con un catálogo para saber a dónde no deben entrar los intereses de las constructoras a construir tirando abajo nada más. Por eso digo, desde esas cosas que la nombro, porque además eso me enseñó mucho mi esposa. Es una militante de la conservación del patrimonio. Y además he tratado de ser un buen alumno, porque si no me reprueban, claro. Entonces he aprendido mucho de eso, pero así como eso también. Bueno, usted tiene un estudio que es una joyita arquitectónica, una casa con mucha historia. Era de mis abuelos, y esa casa tiene mucha historia, efectivamente. Es más, esa casa en 1926 se construyó. Es la casa que está al lado del Colegio Normal, para aquellos que no se esa casa, ahí estuvieron, hay documentación gráfica y todo, 3 presidentes. O sea, estuvo Alvear en su momento, porque esa era de mi abuelo, estoy remontando. Después estuvo Ilia, muchas veces, y Alfonsín iba a dormir a esa casa. Nunca un peronista ahí, ¿no? Bueno, no, peronistas hemos tenido muchas visitas también. Había nosotros hemos sido, gracias a Dios, no hemos sido nunca, yo por lo menos, mi generación, no hemos sido antiperonistas para nada. Nosotros nos tocó pelear codo a codo con los peronistas en la dictadura para sacarnos la dictadura de encima, y hemos corrido riesgos unos y otros. Acá yo tuve que asumir también, eso lo quiero recordar porque quiero hacer un homenaje a Ricardo Lescano Cini, con quien asumí defensa de presos políticos que eran no justamente de mi ideología, pero los defendimos para evitar que fueran chupados en épocas muy Ricardo, difíciles. Que después fue decano en la universidad, ¿no? Él fue profesor de la Universidad Nacional. Él era abogado, pero también se había recibido de economista, le gustaba más la economía, y estuvo
fue decano, pero estuvo, él manejaba todas las cátedras. Sí, gran tipo, lo hemos entrevistado, una gran muy persona. Capaz y muy valiente. Le agradezco que haya venido, Conrado. Ha dejado definiciones que nos interesa, sobre todo del ámbito nacional, porque pareciera que hay mucha gente extraviada, ¿no? Hoy hay una especulación, como a Milei lo votó mucha gente, no lo critiquemos a Milei. Y eso no es, a criticarlo. Bueno, nosotros tenemos nuestra historia, nuestra ideología, y tenemos que tratar de ver cómo lo que fracasamos somos nosotros de no haber sido convincentes con la sociedad. No quiere decir que por eso tengamos que comprar otro proyecto, porque si no, no sería un partido político. Sería un seguidor de encuesta, que es distinto. Hay muchos de eso. Ese es otro tema para hablar. Hay muchos políticos que son estrictamente seguidores de encuesta, inclusive los que están en el poder en este momento. Lo rubrico y adhiero plenamente a lo que acaba de decir. Muchas gracias, Conrado, por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y siempre estoy a disposición. La palabra de Conrado Storani, diputado nacional con mandato cumplido, un referente del radicalismo que nos acaba de dejar un título de esos que impactan. El radicalismo no va a ir con dos candidatos a intendente en la elección que se viene el 23 de junio, que es otra de las cosas sorpresivas, ¿no? Está la elección a la vuelta de la esquina y no pasa nada. Bueno, estamos intentando zamarrear un poco el árbol.